Ya estamos acá para compartir este primer café de lunes, comienzo de semana, con nuevo horario de invierno. Estuvo más clarita la mañana. Estamos con Luis Larraín, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Cecilia. También con Patricio Zapata, Alberto Mayol, Heraldo Muñoz. Muy buenos días a todos. Días. Y nos acompaña, como cada mañana, la Universidad Alberto Hurtado. El número de inmigrantes chinos en el país aumentó casi 4 veces en los últimos 10 años. China, el gigante que se desplaza en territorio nacional, es el tema del coloquio que realiza mañana el antropólogo Jorge Moraga en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hagamos la tradición. Clásico universitario, acá está Alberto Mayol y Luis Larraín. ¿Qué les pasó? 1-1, y Luis Larraín, el árbitro. Bueno, yo diría que se cumplió la teoría de Alberto Mayol, que la expuso aquí con mucha claridad el lunes pasado. ¿Ya? Y dijo que él no estaba para nada preocupado, porque lo que ocurría era que los jueces, los árbitros, favorecían a los equipos que tenían más popularidad. Y por lo tanto, yo tengo que reconocer, digamos, que esta vez Alberto Mayol estuvo acertado en su teoría, porque fue un partido en un ambiente muy bueno, ¿Sí? con dos equipos. ¿Estaba en el estadio, señor Larraín? Yo estaba en el estadio, sí, y con dos equipos, digamos, haciendo un planteamiento táctico interesante, pero claramente el resultado del partido lo decidió el árbitro, que no cobró un penal, porque hay penales que son dudosos, pero este penal no tiene ninguna duda. Abre las dos manos así, la pelota le golpea en la mano, va directo al arco y no lo cobra. Es una cosa que nadie... Porque mira, yo le doy un solo dato. Hasta el Chapita Fuenzalía se enojó y le dieron tarjeta amarilla, que nunca reclama, jamás. Fue a reclamarle al lineman, pero ¿cómo no puede haber visto esa mano? Y bueno, así son cosas del fútbol, pero bueno... A Colo-Colo le han cobrado penales inexistentes, no le han cobrado manos. Pero los clásicos, no es los para clásicos le cobraron un penal a favor cuando la pelota le pegó en el pecho. No, pero de a uno. Por lo cual tiene razón, se cumplió la teoría de Mayol. Respecto a este partido. Tiene razón, pero... A ver, no, yo creo que el Chucho Alberto esta Mayol. natural colusión entre colocolinos y de la Católica solo por la prestancia y prestigio de un equipo como el nuestro es bien lamentable, pero simplemente hay que decir que la Católica le hace fe a su tradición. Yo esperaba que efectivamente se diera la teoría que sostuve la semana pasada, pero desgraciadamente no se dio, porque de hecho el señor árbitro efectivamente omitió un penal a favor de Católica y se dio el gusto de omitir 2 en favor de la U, lo que en todo caso pero puede... ¿cuál partido era ese? Pero por favor, una mano de un defensa de Católica y el gol de la U fue offside, además, y una mano del defensa de Católica. No, el gol de la U no reclamó nadie porque era evidentemente imposible saber que además no fue el gol, sino que fue el centro. O sea, una situación completamente distinta. Son cosas que los árbitros, de hecho, la legislación establece que tienen que omitirse de hacer cualquier cosa si tienen alguna duda. Y evidentemente No, yo creo que Luis Larraín, por supuesto, Luis Larraín simplemente Luis en eso de responder teoría, desgraciadamente no es muy bueno. No siempre estoy de acuerdo contigo, es verdad. Pero se pone un poquito más interesante el campeonato porque ahora hay 7 puntos de diferencia, entonces por lo menos yo creo que... ¿Hay 7 puntos de diferencia? ¿Con quién? Con la Universidad de Concepción. Claro, porque los demás estamos un poquito más atrás. Oiga, Colo-Colo con ese empate sin ni un brillo, Heraldo. Sí, es verdad. No fue un gran partido. El anterior había sido maravilloso, el golazo de Valdivia y el de Paredes, pero bueno, no estuvieron en lo mismo. Es que lo que estamos haciendo es preparándonos para
el partido de la Libertadores con Bolívar. Así que se la juega toda Heraldo, entonces a la Libertadores. Que pueden jugar un partido y medio esos jugadores, Mañana, tienen 40 años. O sea. Sí, pero ojalá estuvieran 40 años jugando algunos otros jugadores, como Paredes. Bueno, Patricio Zapata está calladito porque la verdad que iba a decir si la Unión Española perdió 2-0, nada, mejor. No, yo lo pasé muy bien el día de mi madre. Entonces, no me preocupé. Más vale hablar de eso, ¿verdad? Obvio, es un día muy bonito. ¿Sí? Sí, ¿para qué hablar de fútbol? Mejor callarse. Bueno, hay varios temas, por supuesto, como siempre, en nuestra mesa de conversación. La entrevista hace momentos atrás con el canciller Ampuero respecto, por ejemplo, a la situación en Venezuela. Él dijo que la embajada en Venezuela puede funcionar sin un embajador. Ratificó que se evalúa la posibilidad de dejar Venezuela sin representación diplomática, pero que vamos a observar, dijo, el escenario después de las elecciones del 20 de mayo, donde Maduro busca la reelección. Justamente, escuchemos lo que dijo el canciller hace un ratito atrás en el diario de Cooperativa sobre la situación en Venezuela. Usted lo escuchó justamente en Cooperativa. Estas elecciones no ofrecen las garantías mínimas que nosotros como chilenos esperamos para una elección en una sociedad democrática. Y segundo, estas elecciones fueron convocadas no por la Asamblea Nacional, sino que por una Asamblea Nacional Constituyente que sacó bajo el sombrero de pronto Nicolás Maduro. Bueno, ahí está algunas de las reacciones, ¿no es cierto?, del canciller sobre lo que está pasando en Venezuela. Heraldo Muñoz. Bueno, en primer lugar, el mantener abierta la embajada es absolutamente fundamental. Y yo sería partidario de que tuviésemos un embajador, porque teniendo como encargado de negocios a un ministro consejero o un consejero, no se tiene el mismo nivel de acceso a las autoridades del país receptor. Además tenemos a varios disidentes protegidos en nuestra residencia y no es bueno que estén solos. No se le puede exigir al ministro consejero o a un consejero de la embajada que se instale a vivir en la residencia del embajador. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el embajador, si es un buen embajador, puede tener acceso, puede conseguir cosas que no consigue simplemente un funcionario, por muy bueno que sea, y lo son. Y por lo tanto yo soy partidario de que se reponga un embajador. Si en algún momento se decide retirar ese embajador, esa es una decisión política. Pero recordemos que durante la dictadura de Pinochet, los embajadores de Venezuela siempre estuvieron en Chile. Y muchos embajadores de países solidarios con Chile, como el embajador de Francia, y muchos otros estuvieron en Chile, porque era importante para proteger, para tener una interlocución con la disidencia, y eso me parece muy importante de mantener presente. Y el embajador que tuvimos hizo un trabajo encomiable, particularmente diría yo en el último año o los últimos 2 años, y eso lo reconocen los disidentes venezolanos. Y lo acaba de reconocer también el canciller Ampuero, sobre el buen trabajo que ha realizado el embajador chileno en Venezuela. Ahora, respecto a la situación, dijo el canciller Ampuero, Venezuela está enfrentando una crisis humanitaria tremenda, con desnutrición y falta de medicina y alimento, se opone a recibir ayuda humanitaria, en fin, es una situación Bueno, yo quiero agregar algo compleja, respecto ¿no? a eso, porque participé en las negociaciones para encontrar una salida política en República Dominicana, liderada por el presidente Danilo Medina, y estuvimos como representantes de la oposición el canciller de México y quien habla, aceptados por el gobierno de Maduro. Hicimos todo lo posible para encontrar una salida pacífica, una salida política. Incluso le decíamos a la oposición, no hablemos de la constituyente de Maduro versus la asamblea
nacional, que es el Parlamento elegido democráticamente. Que no se hable de los temas que vendrán más adelante, sino que tengamos un paquete electoral que sea aceptable, donde todos puedan participar, donde pueda haber un consejo electoral elegido, 2 por el gobierno, 2 por la oposición y 1 de acuerdo a los dos lados, y con las garantías mínimas para una elección transparente con observación electoral de Naciones Unidas. Eso lamentablemente no se pudo, y no se pudo concordar en la fecha de la elección, que Maduro la adelantó, como sabemos, pese a que se hablaba de el primer semestre y la posibilidad de que fueran en junio. Van a ser ahora este domingo, y sin las garantías mínimas para una elección democrática. Sí, Alberto Mayor. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que dice el canciller en la entrevista, y varios elementos de contexto que yo considero graves, porque uno, incluso defendiendo algunos puntos en justicia, puede estar cometiendo errores graves o incluso injusticias graves en otros puntos, marcando precedentes que son muy nocivos. Él habla, por ejemplo, de que hay que buscar sanciones que afecten a las personas que están en la cúpula del gobierno venezolano, sanciones personales, persecución de cuentas a nivel internacional. A ver, yo pregunto, ¿qué capacidad tiene Chile, qué capacidad tiene el canciller chileno para ir a incautar cuentas a nivel internacional sin un debido proceso judicial? Lo único que lo ha hecho utilizando normas en ese sentido internacional ha sido Estados Unidos. Entonces me pregunto, ¿para quién estamos trabajando entonces en este tipo de contexto? A mí me parece que Venezuela se transformó en un botín comunicacional. Ya no es un botín de petróleo, porque no, de hecho no lo ha sido, y Estados Unidos encontró mucho petróleo en su territorio, pero un botín comunicacional. Fue fundamental en Chile para el triunfo de Sebastián Piñera. O sea, el concepto de Chilezuela fue la clave del triunfo de Sebastián Piñera, y a partir de eso se ha convertido en una razón que está basada en un argumento, perdón por el término, pero no es ninguna ofensa, es simplemente descriptivo. Es un argumento estúpido, o sea, pensar de que el modelo de sociedad de la izquierda es igual al proyecto que sostiene Nicolás Maduro, o sea, no tiene ningún fundamento. Hay diversísimas formas de izquierda, eso es muy evidente, y resulta que entonces lo muestran y dicen, mire, esto hacia aquí vamos a ir, como se dijo en Chile, si es que nosotros aplicamos cualquier clase de ley de izquierda. Yo creo que es gravísimo lo que está pasando, creo que es gravísimo a nivel internacional, y desgraciadamente aquí hay una connivencia enorme de varios sectores políticos en favor de esa visión, que incluso no se ven afectados negativamente, pero son inconscientes de esos efectos. Luis Larraín, sí. No, yo discrepo mucho de Alberto en el sentido de que el tema hoy día en Venezuela no es un fenómeno comunicacional, es simplemente un drama del pueblo venezolano, que está sufriendo una crisis humanitaria certificada por varios organismos. La gente está pasando mucha hambre, y se está produciendo un fenómeno de gente que escapa de Venezuela, que por lo demás el gobierno venezolano tampoco tiene problemas con esto, sino que más bien lo alienta. Ya sabemos, hemos visto las cifras del censo de que hoy día los venezolanos son el segundo país de mayor emigración a Chile, sí. Pero hay otros países, como el caso de Colombia, que tiene frontera con Venezuela, en que se han visto las imágenes, sí. Es impresionante como la gente. Entonces yo encuentro un poco frívolo describir esto como un tema comunicacional. Esto no es un tema comunicacional, esto es un drama para el pueblo venezolano. Perdón, Luis, y lo que dije es distinto. Dije, convertir esa discusión sobre el resto de los países, tratando de decir que en cada país cualquier idea de izquierda va a terminar en la experiencia de Venezuela, eso es un chantaje comunicacional gravísimo, es una falta de honestidad política gigantesca. No, ustedes veían cualquier ley decían, esto es Maduro. Cada cosa en su lugar. Primero, la situación actual de Venezuela es dramática, y se está tratando de usar distintos elementos y presión internacional para que no continúe como está, y a mí me parece legítimo que así se haga y que Chile se sume a ese tipo de cosas. Ahora, respecto al tema de
del socialismo del siglo XXI, que Chávez, digamos, y otros mandatarios latinoamericanos propugnaron en su oportunidad y que hoy día cada vez con menos fuerza. Bueno, ahí cada uno tendrá sus opiniones. Hubo y hay políticos chilenos que han defendido hasta el día de hoy el régimen venezolano, ¿eh? Y uno los puede ver y sabe quiénes son y todo lo demás. Hay otros que no, hay otros que incluso en su oportunidad, te estoy hablando cuando estaba Chávez, digamos, bastante tiempo atrás, miraban con atención y con simpatía el régimen venezolano, pero que obviamente ante el caos que se vive hoy día han tomado distancia, y eso es legítimo. Creo que en definitiva lo que ocurre en otros países es siempre una referencia, y uno puede tener una opinión más favorable o menos favorable, pero obviamente no creo que se trate de un chantaje ni mucho menos, es simplemente observar una realidad. Bueno, mira, lo que vamos a enfrentar el día domingo lamentablemente es un simulacro de una elección, porque hay candidatos que están impedidos de poder postular, como Enrique Capriles, o hay otros que están bajo arresto domiciliario, como Leopoldo López. Ahora, respecto a las sanciones, yo estoy de acuerdo con Alberto. Las sanciones que Chile ha impuesto siempre han sido en concordancia con el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, podrá tomar medidas políticas, pero sanciones, siempre la política de Chile ha sido en concordancia con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que eso hay que tenerlo presente. Patricio Zapata, ¿algo más sobre este tema? A ver, tres comentarios, porque este tema nos va a seguir acompañando. Yo lo primero, no creo que debamos rendirnos como subcontinente ante el fracaso completo y definitivo de la política. Porque si uno acepta eso, le está dando el permiso a las armas, a la solución militar, al derrocamiento. Yo tengo la peor opinión del régimen de Maduro, y creo que hace bien el continente en manifestar en forma clara el juicio que tiene sobre la situación que está viviendo el pueblo venezolano. Pero yo por lo menos creo que no debiéramos rendirnos en términos de ver fórmulas después de la elección falsa que va a haber el domingo, porque Venezuela sigue existiendo después del domingo, y podremos decir que es un fraude, como lo va a ser, pero Venezuela sigue existiendo. Y yo me resisto a mirar cómo esto avanza inexorablemente hacia un derramamiento de sangre masivo. Entonces, Chile, a mi juicio, tiene que poner como objetivo básico de todo esto, además de la condena a los abusos dictatoriales, además de la protección de los derechos de las personas que quieran venirse a Chile, en un tercer lugar, no debemos abandonar la posibilidad de ser parte de un esfuerzo político que debe continuar. Es cierto que han habido fracasos, y si me está escuchando algún opositor venezolano podría decir: señor Zapata, hemos tratado, el Santo Padre hizo un intento de mediación, han intentado varios países. Sí, pero sabe que nosotros los chilenos sabemos perfectamente que el fracaso definitivo declarado como tal de la política significa que los que van a tener la respuesta van a ser los que tengan más armas, y puede ser Maduro o pueden ser otros, y eso significa miles de muertos, ¿ah? Entonces, en ese contexto, yo digo, creo que es bueno que Chile siga teniendo presencia diplomática de alto nivel en Venezuela. Hay que persistir en el camino. Absolutamente. político. Yo creo que la idea de tener un embajador, porque a mi juicio uno corta relaciones diplomáticas, no con todas las dictaduras, porque si fuera así no tendríamos relaciones diplomáticas con China, no tendríamos relaciones diplomáticas con muchos países que son dictaduras totalitarias. Uno corta relaciones diplomáticas con países que te agreden, con países con los cuales tú tienes un conflicto que ha llegado a un punto inmanejable, pero a mí me parece que la solución no pasa por dejar de tener embajador. Hay que tener un muy buen embajador o embajadora de primer nivel que siga haciendo esfuerzos por la paz, aunque parezcan hoy día esfuerzos ridículos. Y esfuerzo por la paz significa apoyar el esfuerzo de los venezolanos que están tratando de construir una fuerza democrática sin injerencia directa en los asuntos de Venezuela, pero con el apoyo que nosotros recibimos cuando estábamos bajo dictadura. Y lo último, este es un tema más largo, Alberto, yo también creo que aquí en Chile tuvimos una posmoderna campaña del terror a propósito de Chilezuela, pero yo creo que, en mi opinión, es un error, como tú lo dijiste recién,
sostener que Piñera ganó porque hubo esa campaña. Yo creo que eso tiene dos problemas. Primero, a mi juicio, habla muy mal de lo que sería la inteligencia de nuestros compatriotas, de haber votado por Piñera porque se les convenció que Alejandro Guiller era una especie de Maduro. Yo creo que unos poquitos compatriotas pueden haber creído eso, muy poquitos. Pero segundo, yo creo que eso nos impide hacer una autocrítica más en serio. Yo creo que las fuerzas de centro y centro-izquierda perdimos básicamente por la enorme cantidad de errores que cometimos y porque no fuimos capaces de responder bien a una campaña del terror. Aquí en Chile ha sido histórico que fuerzas conservadoras usan campañas del terror. El año 88, por el plebiscito, se usó una campaña del terror tremenda, pero fuimos capaces de derrotar esa campaña del terror con habilidad política, con inteligencia, con unidad, con talento. Nos faltó muchísimo talento. Entonces, claro, cuando hay poco talento, cuando hay poca unidad, cuando hay denuncias de corrupción una tras otra que se van acumulando, cuando tú pierdes credibilidad, claro, ahí sí una campaña del terror rasca, como fue la campaña de Chilezuela, puede tener algún impacto, pero yo, te repito, yo creo que sería un error pensar que Sebastián Piñera ganó porque por las redes sociales a un grupo de gente empezó a repartir esta especie. Ganó porque hicieron algunas cosas bien en Chile Vamos, hicieron algunas cosas bien en términos de la unidad de su sector, y porque nosotros, y en esto incluye a todas las fuerzas que no son de derecha, lo hicimos súper mal. Sí, el mínimo derecho a defensa, solo voy a decir, porque no voy a entrar en los detalles, que el argumento, la forma en que tú sostienes el argumento, ¿ya? Convierte en una especie de paquete en los votos en los cuales efectivamente hay variables que influyen más y otras que influyen menos. Yo me refiero básicamente a que toda elección vive en un nicho ecológico. Y en un nicho ecológico determinado, la probabilidad de ir hacia un lado o hacia el otro se mueve a partir de ese nicho ecológico. Las campañas del terror operan solamente en la lógica del nicho ecológico. La gente no vota porque tal cosa, sino que simplemente en el marco de un nicho ecológico determinado, de una cultura determinada, entonces hay movimientos que se vuelven improbables o aberrantes. Y en ese sentido, efectivamente, la emergencia en su momento del Frente Amplio, lo que pasa es que la memoria es corta en estas cosas, pero la emergencia del Frente Amplio generó toda clase de rumores y suspicacias respecto a que esto era la llegada del chavismo a Chile, literalmente, no digo, ¿ya? Y eso generó entonces una idea de que había un riesgo de que la fusión entre la centroizquierda y esta izquierda nueva, ¿ya? Redundara en lo contrario. Se usó miserablemente, y eso cambió el nicho ecológico, porque finalmente entonces todo el sistema se corrió a evitar toda clase de disputa, discusión más aguda. ¿Pero por qué dices tú que se usó miserablemente? Porque algunos de los rostros más importantes del Frente Amplio, en resoluciones que, por ejemplo, la Cámara de Diputados tomó respecto al gobierno de Maduro, tuvo una posición contraria o ambigua. Lo que obviamente habían tres diputados. Tiene que tener alguna consecuencia. Habían tres diputados. Y de hecho uno votó siempre con usted, el otro a veces sí, a veces no, y el otro, o sea, ese era tu argumento. Digamos que tu argumento matemáticamente es lamentable. Venezuela, entonces eso alimenta también eso se alimentan con poquito para eso. Cuando hablamos de plata es distinto. Además del senador Navarro, que digamos las cosas como son, era el generalísimo de la campaña de Chilezuela, digamos. ¿Podemos cerrar este tema? Sí. No, solamente solamente agregar que aquí hay una situación humanitaria en Venezuela que es dramática. En los últimos 3 años han salido más de 1 millón de personas y probablemente en Colombia mucho más. Y yo creo que hay que tener eso presente para tratar de ayudar de alguna manera. Soy testigo de la que la presidenta Bachelet le ofreció a Maduro enviar medicinas y alimentos y lo rechazó, porque su argumento era que no había crisis humanitaria. Eso me parece que hay que mantenerlo presente para cerrar el tema. Bueno, y en la misma entrevista con el diario de Cooperativa, el canciller Ampuero también se refirió a la situación que está viviendo o al cuestionamiento que está recibiendo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por esta participación, ¿no es cierto?, en un seminario, en una reunión allá en Estados Unidos, que lo pagó el gobierno. Después, él dice el domingo, ayer, en una entrevista justamente con el diario El Mercurio,
que siempre se supo que el viaje lo pagó la subsecretaría y el reembolso se le informó a Harvard que debía hacerlo a la subsecretaría. Fue una actividad pública, tan pública fue que salió en los diarios acá en Chile. Y respecto al hecho de que él, la diferencia, tomó la decisión de devolverla de su bolsillo, dijo que era para terminar con esto y poder dedicarse a las cosas, a los temas país que él considera mucho más importante. Ahora, respecto a esto del Partido Socialista, que cuestiona el hecho de que el canciller no firmó el decreto que autorizaba el viaje del ministro Larraín, se le preguntó justamente sobre esto al canciller y esto fue lo que respondió en Cooperativa hace minutos atrás. Los parlamentarios están en su derecho. Yo voy a examinar esto detalladamente y voy a responder también en forma precisa. ¿Pero firmó el decreto o no lo firmó? Es muy contradictorio porque ahí dice que no firmó el decreto. Sí. Claro. ¿Y lo firmó o no usted? Yo firmé documentos ahí, claro que firmé el documento. Bueno, no queda muy claro si lo firmó o no lo firmó Luis Larraín. No, mira, a mí me asombra la capacidad de banalizar la política que hay en este país. Fíjate que el Partido Socialista, que es un partido importante dentro de la izquierda, recientemente nos ha sorprendido con la decisión, por ejemplo, de no concurrir a una comisión que ha convocado el presidente de la República para efectos de estudiar el tema de la salud en Chile, donde se trata de que transversalmente se discutan fórmulas para resolver un tema que es de la primera Pero prioridad. respecto a lo que dijo el canciller y a la situación del ministro de Hacienda. Bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces, Ya. a mí lo que me llama la atención es que el Partido Socialista, en lugar de asistir a esa comisión, de ver qué vamos a hacer con las listas de espera de personas que mueren porque no son operados, de lo que vamos a hacer con las operaciones cuando los que sí tienen la suerte de que se les programa una operación, nos hemos enterado que el 20% se les suspende la operación, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, tiene un grupo de diputados, ¿no?, que ya está reconocido, que se dedica a buscar pequeños problemas, digamos, en la administración del Estado para efectos de atacar al gobierno. Entre ellos, este viaje del ministro Larraín. Cumpliendo su función según legislación, hay que decir. Bueno, Alberto, sí. Sí, tú eliges dentro de la gama de cosas que te da la política, qué es lo que vas a hacer, qué tipo de política vas a hacer. Y ellos están eligiendo hacer la política de la chimuchina, de la hojarasca y de la alcantarilla. Investigación. Es cosa de ellos, ¿eh? Ahora, respecto al viaje del ministro Larraín, que es lo que tú me preguntabas. Sí. Bueno, este fue un viaje en el que él fue invitado por la Asociación de Exalumnos de Harvard. Es un viaje al que él había sido invitado antes de ser nombrado ministro y que fue ratificado después. Ahora, él asistió, hizo una exposición, porque hay alguna gente que ha mostrado esto como que el ministro Larraín se juntó con un grupo de amigos a tomarse una cerveza. No fue así. Lo que decía el diputado Monsalves, que fue y hizo una presentación respecto al libro que él escribió. Hizo una presentación que tenía dos contenidos. Uno, respecto a políticas económicas en Latinoamérica, que está contenido en un libro que él hizo. Y segundo, respecto a sus planes como ministro de Hacienda en Chile. Eso fue lo que el ministro dijo, todo lo había sido su exposición, claro. Y podemos conocer eso. Bueno, el hecho de que esto se objetó, de que esto no correspondía, que fuera... yo creo que ahí mi opinión es que es conveniente que un ministro de Hacienda vaya a Harvard. Los egresados de Harvard son gente que, tal como Felipe, ocupa cargos de ministros de Estado, ocupa presidentes de grandes compañías y todo lo demás. Ahora, entiendo que sea discutible, entiendo que alguien lo pueda discutir. Yo me pregunto, y creo que esto es una pregunta para el periodismo, en cada viaje de un ministro de Estado al exterior ha habido esta avidez periodística, se han transformado todos en investigadores periodísticos para ver si este viaje cumple o no cumple. Perdona, Luis, si el decreto lo firmó o no lo firmó el canciller antes o después. No lo ha habido, y yo sé que hay muchos otros viajes de más estar. Bueno, tú eras canciller,
viajes para ver partidos de fútbol, por ejemplo, y uno podría cuestionar si realmente son viajes privados. A mí me encantaría, digamos, ir a ver un partido de fútbol, pero no sé si forma parte, digamos, de las labores de un ministro o de una presidenta de la República. Yo creo ilegal respecto a eso. La Contraloría dijo que no había nada ilegal. Bueno, vamos entonces, a ver qué dice la Contraloría ahora. Vamos a ir a comerciales y seguimos con Contraloría. esta Yo conversación. creo que es muy pequeño que estemos discutiendo sobre estos 5 millones de pesos que al final se transforman en 1 millón y tanto de pesos, porque resulta que efectivamente Harvard restituyó una parte del costo del pasaje. O sea, que la política la estemos haciendo en torno a eso, yo creo que da cuenta del tipo de política que quiere hacer alguna gente. A la vuelta, a ver qué opina el ex canciller. Vamos a comerciales y vamos a seguir con el primer café. Invierte tu devolución de impuestos. Conversando con Patricio Zapata, Luis Larraín, Alberto Mayol y Heraldo Muñoz. Antes de irnos a comerciales, estaban ustedes comentando, ¿verdad?, la situación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que ha vivido una semana y una etapa bastante difícil, cuestionado por este viaje, ¿verdad?, a Estados Unidos, a Harvard, a la Universidad de Harvard, a hacer una presentación que fue pagado por el fisco, que después Harvard restituyó a la subsecretaría ese dinero, parte y la otra parte la reembolsó el propio ministro. Dijo que la decisión de hacer este reembolso es absolutamente personal y obedeció a la necesidad de concentrarnos en lo que es propio del ministerio. ¿Cuál es el cuestionamiento y por qué algunos parlamentarios del Partido Socialista apelan a la Contraloría? Porque si él devuelve y Harvard devuelve, quiere decir que era un viaje privado. Entonces no era en calidad de ministro ni oficial, ¿no es cierto?, ni público, como se dijo, y él sigue insistiendo sobre este viaje. Bueno, a ver, lo que dijo el canciller. Heraldo Muñoz. Luis critica que los parlamentarios del Partido Socialista vayan a la Contraloría, pero yo quiero recordar que los parlamentarios de derecha en el gobierno pasado eran clientes frecuentes de la Contraloría. Para cualquier cosa estaban en la Contraloría y nadie criticaba eso. Ahora resulta que porque van a la Contraloría se hace un gran escándalo. Respecto a lo del canciller... ¿Hay que firmar el decreto como canciller? Hay que firmar el decreto como canciller, y cuando sale un ministro o un subsecretario lo tiene que firmar el canciller y lo tiene que firmar el presidente de la República. Ahora, yo debo simpatizar con el canciller Ampuero, porque resulta que hay centenas de ministros que durante un determinado periodo de meses salen al exterior en comisiones de servicio. Centenas, no hay centenas de ministros. Pues. Bueno, no hay centenas de ministros, pero hay centenas de viajes. Algunas de viajes más de una vez. Es que dijo de ministros, ya. No, digo centenas de viajes de ministros. Y subsecretarios. Y de subsecretarios. Y por lo tanto, todos esos los tiene que firmar el canciller. Y muchas veces, y eso hay que reconocerlos, se firman después que han completado el viaje. Así que si lo firmó o no lo firmó, él lo tendrá que aclarar, pero por lo menos yo cuento esto porque es parte de la realidad. Hay muchos decretos que tienen que ser firmados y esto es algo que puede habérsele pasado al canciller Ampuero. Sí, Alberto Mayol. A ver, yo creo que el problema del ministro es muy sencillo y tiene que ver con que en el momento inicial él debió comprender que había, y creo que lo sabe, que cometió un error serio, porque confundió lo más importante que no puede confundir un ministro, que es lo que corresponde a su rol público con su rol privado. Esta invitación es privada a toda evidencia. A él le llegó la invitación antes de ser ministro, un hecho ese. No le llegó por la posibilidad real de ser ministro, le llegó en su calidad de académico destacado, muy bien, tenía que viajar, exponer y qué sé yo. Naturalmente, cuando en una universidad llega un ministro ya recién nombrado, se le pide, oiga, cuéntenos además, qué sé yo, todo lo que va a hacer. Entonces, yo creo que eso es gravísimo. Entonces, quiero decir simplemente 2 reflexiones respecto a esto. Al perder esta lógica, él podría haber hecho la pérdida, haber dicho, cometí un error.
¿Qué fue lo que debió haber hecho? Pongo un ejemplo que me parece semejante de la magnitud del problema con el caso Cabal-Michelle Bachelet. Podría haber dicho, se cometió un error gravísimo y esto tiene que, entonces, aquí tiene que salir esta persona, que es mi hijo, y no enredarnos más porque rompe nuestro discurso principal. El discurso principal de este gobierno es la probidad y la austeridad fiscal. Y esto rompe el discurso principal hecho por el mismo ministro de Hacienda. Por tanto, él cometió un error grave, no ha sido capaz de reconocerlo y en esa falta de reconocimiento se le ha enredado mucho más y ha crecido el tema a niveles infinitos. Yo creo que es muy claro que esto es un error que hoy día se transformó en un error político importante y además quiero invitarlo a que deje atrás su arribismo, esto de ir a Harvard y qué sé yo, y que le parezca tan importante, porque esa misma exposición él podría hacerla en nuestro país. Podría ir a una universidad pública de nuestro país a exponerle. Y yo, como miembro de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, lo invito desde ya, con los plenos poderes que me invite a ser simplemente un profesor, para que vaya allá, le ponemos una sala, ponemos estudiantes, y hace la misma exposición que hizo en Harvard, símil en Chile. Ahora, respecto a la austeridad, se le preguntó también al ministro Larraín, dijo, la austeridad no significa que los ministros nos tengamos que quedar encerrados en Chile. Tenemos un rol en reuniones internacionales, en levantar la imagen del país, en fin. Pero la reunión era privada. Ya, Patricio Zapata. Bueno, algo dijimos la semana pasada. Yo creo que lo recordaba Heraldo. Llevamos ya un buen rato, un buen tiempo, haciendo parte importante de la política en la Contraloría. Y en esto nadie puede tirar la primera piedra. Yo recuerdo al diputado entonces Nicolás Monkeberg, que realmente era un habitué en la Contraloría, haciendo denuncias. Y aquí hay que tener ojo, porque tampoco se trata de impedir ese ejercicio, porque se han descubierto cosas indebidas a través de la Contraloría. Entonces, si mi punto nomás es que efectivamente hay un problema cuando agotamos la política, hacemos que toda la política sea la denuncia de irregularidades. Porque entonces la política consiste simplemente en lanzar nuevas acusaciones. Esa es una parte de la política. Yo lo que esperaría es que le demos un espacio importante a la dimensión de propuesta. A mí me gustaría que estuviéramos discutiendo, por ejemplo, sobre la ley corta de pesca que presentó el gobierno. ¿Es esa la respuesta al problema de la ley de pesca? Que estuviéramos discutiendo en serio sobre la propuesta de ley antiterrorista. AFPs. ¿No es cierto? Y que tuviéramos propuestas. Entonces, no sé, por el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, hacen sus propuestas de cara al país. Parece que es más fácil en los tiempos de la cuña, en los tiempos del Twitter, hacer una denuncia. Parece que la ley del mínimo esfuerzo te lleva a concentrarte exclusivamente en eso. Y efectivamente han habido políticos chilenos que han hecho una carrera más o menos exitosa sobre la base de la denuncia. Pero ¿está de acuerdo, no, Patricio Zapata, que se vaya a Contraloría para que Contraloría decida si el viaje del ministro de Hacienda... Por supuesto que... A ver, te repito lo que dije, Cecilia. Ya. Está perfecto que cuando tú tienes la sospecha de un acto ilegal, tú vayas a los tribunales o a la Contraloría. Si lo único que digo es que no hagamos de toda la política chilena eso. Aunque sea más fácil, aunque sea más sencillo, hagamos el esfuerzo de hacer propuestas más sustantivas. Pero Patricio, ¿no te parece grave que un ministro no entienda la diferencia entre su rol privado y su rol público? Absolutamente. Yo creo que claramente hay un error, tú lo dijiste, yo por eso no quise comentarlo porque estoy muy de acuerdo contigo. A ver, para que los auditores entiendan. Pero, perdón, después... Déjame, porque para que los auditores... Mira, Patricio, sí. Si yo soy ministro de Estado y yo viajo, yo tengo que entender que lo hago porque le conviene a mi país. Y va en el interés de Chile, primerísimamente. Puede ser que sea entretenido estar en Boston en la primavera. Yo conozco Boston, digamos, estudié ahí también, soy parte del terribismo que dice Alberto. No, pero debimos ir al viaje. Si no es... pero, y bajo ese contexto, obviamente no te tienen que reembolsar nada. Tú vas a servir a Chile y lo paga Chile. Y ojo, si es jornada laboral, por eso. Entonces la idea del reembolso, la idea del reembolso es absolutamente antinómica con la idea del servicio público. Tú, presidente de la República, Sebastián Piñera, va a las Naciones Unidas y hace un discurso y no puede ser que le hagan un reembolso. No, él va porque a Chile le interesa, porque vale la pena y porque salimos ganando. Entonces, como el ministro Larraín no pudo y no puede justificar que haberse ido entre el 11 y el 16 de abril a Estados Unidos, cuando después tuvo que volver a Estados Unidos el 18 al 22 para Chile Day. O sea,
fue a Estados Unidos, volvió, estuvo 2 días acá y volvió a Estados Unidos después para una cosa que sí era de altísimo interés público como el Chile Day, bueno, él tiene que empezar con el tema del reembolso. ¿Me permite, Patricio? Luis Larraín, yo quiero sí. muy brevemente, porque creo que el tema no va Sí. para más. Creo que el ministro, sinceramente, cree, y yo tiendo a compartirlo con él, que el ministro de Hacienda de Chile haga una conferencia entre los exalumnos de Harvard, una cuestión que es positiva para su labor como ministro de Hacienda, para atraer inversiones a Chile, etcétera. Ahora, entiendo que puede haber gente que tenga otra opinión. Ahora, lo que no me parece es que se haya centrado en esto, todo el interés que se ha centrado. A mí me gustaría ver una investigación periodística que dijera hacia atrás los viajes que los ministros realizan a distintas actividades, si es que son todas de organismos públicos o no. Yo creo que hay muchos viajes que realizan ministros que son a instituciones privadas. Después, el tema del reembolso, Patricio, es habitual cuando te invitan a alguna conferencia en el extranjero que haya algún régimen que es política de la institución que te invita, en este caso la Universidad de Harvard, se reembolsan estos gastos, se paga tal... A los privados. Claro, ¿está? Entonces, no quiero que le paguen no, a mis pero ministros. pero Pero espérate, sería pero ¿por qué distinto. yo A mí nunca me han pedido que me compre pasaje y yo me pague. Luis Larraín. Si invitaran al Heraldo. ministro Larraín hoy día a Harvard a hacer una exposición sobre la economía chilena, eso sería muy distinto. Bueno, pero Ya, parte Luis de lo que Larraín. hizo fue eso. Ahora, si la institución dice, mira, nuestra política es que nosotros pagamos tantos dólares y todo lo demás, ¿por qué lo va a rechazar? La Subsecretaría de Hacienda de Chile va a decir, no, yo soy suficientemente rica que no recibo dinero. Entonces, yo creo que aquí hay palos porque boga y palos porque no boga. Yo creo que hay una apreciación diferente, que yo creo que es legítimo, respecto a si este viaje era de interés público o no era de interés público. A mí me gustaría la misma acuciosidad para revisar todos los viajes de todos los ministros y los subsecretarios y los jefes de servicio en Chile, que yo estoy seguro que han ido a instituciones bastante menos importantes. Bueno, a mí que me la gustaría Universidad de ver la Harvard. misma curiosidad A para mí me revisar gustaría verlo. todas Alberto las Mayor. reuniones con políticos e hijos de políticos del señor Andrónico Luxich y todos los empresarios chilenos, pero resulta que siempre se preocuparon solo de la reunión por el caso Cabal. Entonces, que yo no tengo ningún interés en defender a la señora Bachelet respecto a lo que pasó en ese caso, pero me parece muy evidente que esas reuniones son habituales, donde ese empresario le pidió para que asistiera el hijo para estar en la reunión, era parte de las condiciones para hacer la reunión, y donde le dio un crédito ilegalmente a esa persona porque él no podía hacerlo. Pero esas son afirmaciones que tú estás haciendo y que no... Bueno, la Superintendencia de Banco establece que un ejecutivo no puede dar un crédito a alguien que no puede respaldarlo. Ya te lo dije, Bueno, la otra en vez. No es este así, caso, no es así. Establece Luis Larraín. la necesidad de hacer provisiones especiales cuando el crédito no tiene una garantía. Ya había sido rechazado por el banco. Bueno, pero ese es un tema pero- distinto. claro, Heraldo Muñoz. Yo quisiera decirte que aquí ha habido un autogol de media cancha, y han habido muchos durante los últimos tiempos. Por ejemplo, hay más de 25 CDM renunciados por no cumplir requisitos. Lo del Lexus de 70 millones, yo entiendo que el presidente no haya sabido. Pero si hubiera sido el gobierno anterior, estoy seguro que estarían pidiéndole la cabeza de la persona que pidió, No, que pero ordenó. lo que pasa es que se ordenó, Heraldo, ese se ordenó auto. durante el No, gobierno pero anterior. hay muchas otras O cosas sea, el Lexus más. se ordenó durante el gobierno anterior. Lo ordenó la El presidencia. ministro Durante el gobierno de Varela Chile. trata Que de le gustaban campeón a los su Lexus. hijo por la cantidad de condones que tiene que usar. Bueno, aquí han habido autogoles tras autogoles, y eso creo que hay Ya. que tenerlo muy presente. En todo caso, vamos a ver qué resulta desde qué es lo que va a decir la Contraloría respecto a este tema. Otro tema de actualidad tiene que ver con lo que ya está pasando en Roma, ¿verdad? A partir de mañana ya son los encuentros entre el Papa Francisco y los obispos chilenos, obispos y también 3 obispos eméritos. La situación ha sido bastante comentada, la situación del cardenal Errázuri, que en un primer momento dijo que no iba a ir y después tomó la decisión si asistir a esta reunión, viajó, ¿verdad? Dijo que él cambió de idea, cuál era el problema, y también se refirió a cuando le preguntan qué podría hacer el Papa Francisco sobre lo que está pasando en Chile con las denuncias, en fin, esto es lo que dijo el cardenal Errázuri.
Los que son un poco menores de vez en cuando cambian, y me pareció de que el Papa deseaba que yo viniera. ¿Le pidió al Papa expresamente que viniera a esta cita? Ya dije lo que tenía que decir. Yo no hago expectativas nunca de reuniones del Papa, porque el Papa es capaz de improvisar, capacidad enorme de hacer cosas imprevistas, como ser la misma carta que le mandó a los obispos de Chile. Pero por eso que yo no digo que ni me hago un ánimo de determinada cosa que él quiera decirnos. No, yo vengo con el corazón abierto. Bueno, ahí están algunos de los dichos, ¿verdad?, del cardenal Errázuriz. Ha llamado la atención cuando él dice que el Papa acostumbra a hacer cosas imprevistas, que tiene una gran capacidad de improvisación, como la carta que le envió a los obispos en Chile. Bueno, en fin. Sí. Alberto Mayol. Son declaraciones bien poco afortunadas dentro de la lógica del Vaticano. Una declaración donde él entonces revela su dolor, literalmente, su malestar por la conducta del Papa. Y es muy interesante, yo creo, porque revela que lo que siente el grupo que llevaba literalmente tomando control. Me acuerdo, creo que fue el mismo cardenal Errázuriz, ha sido el año 92-93, una entrevista en el Mercurio, que cuando estaba los dos grandes lotes de la iglesia chilena, el lote, entre comillas, que había estado contra la dictadura y que había estado a favor de la dictadura, ¿ya? Resulta que estaba en ese conflicto. Él va y dice: iglesia hay una sola, y es la nuestra. Esta cita prácticamente textual en esa entrevista. Para referirse entonces a esta iglesia de los grupos más de élite de la iglesia chilena, más relacionada con la élite chilena. Pues bien, en ese contexto, hoy día da la condición de que quizás todos estos errores que se cometieron por parte de ellos terminen con una capacidad hegemónica de ese grupo sobre el episcopado, sobre la iglesia chilena, y ahí está su dolor. Es interesante que él haga alusión a ese dolor que él siente, señalando el carácter imprevisto de lo que hace el Papa. Así es que es muy interesante, porque eso le va a servir también como acto de contrición para entender el dolor de aquellos a quienes no escuchó tantas veces. También el cardenal Errázuriz a una periodista de CNN le reclama, ¿no es cierto?, que siempre ese canal y otro han estado buscando a las víctimas para que lo insulten o para que lo degraden o que le hagan acusaciones graves. Patricio Zapata. Cuando uno analiza la situación de la Iglesia Católica, uno puede poner el acento en el análisis político. Mal que mal, se trata de un Estado, se trata de una institución que tiene influencia, que tiene poder, y es absolutamente normal y lógico que el 90% de la gente haga análisis político, ¿eh? Y bajo esa lógica uno puede hacer proyecciones, y si uno tiene más o menos simpatía, uno puede ser optimista o puede ser pesimista, o puede ser escéptico, o puede definitivamente... A mí lo que me pasa es que en paralelo a eso, yo veo el proceso también con los ojos de una persona que cree que es la iglesia fundada por Cristo, ¿eh? Y ahí, más que optimismo, uno tiene esperanza. Uno mira la historia y uno mira que no es la primera vez que la iglesia ha estado bastante a contrapelo con la sociedad. Siempre me acuerdo yo, no porque lo viviera, porque pasó hace 200 años. El obispo de Santiago se opuso a la independencia de Chile, ¿eh? Y tuvieron que mandarlo a Argentina. 70 años después hubo un nuncio que fue perseguido por las calles por los estudiantes, Sibila, porque se estaba haciendo una serie de posiciones que eran rechazadas por la sociedad chilena en la época de las leyes laicas. Yo como católico, voy a decirlo nomás, así nomás, rezo para que se tomen las decisiones que hay que tomar. Trato yo sé que hay cosas políticas, pero también hay cosas que no son políticas. Alberto decía que efectivamente hay una iglesia conservadora, sí, pero desgraciadamente el tema del abuso sexual ha sido bastante transversal, ¿eh? Caradima era un hombre conservador, la iglesia del Bosque era un bastión del conservadurismo, pero también han habido abusos sexuales de curas de otras. El tema del abuso sexual es un mal que cruza a la iglesia completa. Pocos católicos estamos completamente libres de culpa, porque quizá nunca hicimos un daño, pero quizá no estuvimos atentos. Y yo lo que espero, y es mi esperanza, es una renovación de largo plazo. En el corto plazo, políticamente, van a seguir habiendo problemas.
la gente va a sacar la cuenta de cuántos obispos volaron, cuántos quedaron, y vamos a sacar cuentas políticas, cómo va la pelea del Papa con la curia, cómo queda su relación con Angelo Sodano. Está muy bien, ese análisis hay que hacerlo. O el nuncio. Yo como cristiano, solo espero que la Iglesia pueda hacer las correcciones profundas para que pueda volver a ser pastor de los fieles, pueda volver a hacer su misión. Y tengo esa esperanza, no ingenua, porque repito, conozco la historia, y a lo largo de la historia han habido muchas miserias y muchos crímenes. Pero ese es estoy esperando que mañana se produzca el encuentro, pero no pretendo que vaya a haber una resolución pasado mañana. El próximo lunes no vamos a estar hablando de cómo se arregló el problema. No. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta le doy la palabra a Luis Larraín, a Heraldo Muñoz, que también quieren comentar sobre estas de lunes a viernes. Estamos, en el primer café con Patricio Zapata, Heraldo Muñoz, Alberto Mayol, Luis Larraín. Antes de irnos a comerciales, estábamos conversando sobre lo que se va a suceder esta semana en el Vaticano, este encuentro de los obispos chilenos con el Papa Francisco, obispos que fueron convocados a conversar con él después de todas las denuncias, ¿verdad?, de abuso de conciencia, de poder, abusos sexuales que se han cometido acá en Chile. Heraldo Muñoz quería comentar algo al respecto. Yo creo que en primer lugar una observación general. La sociedad chilena y la sociedad en general pide mucho más transparencia y tiene mucho menos tolerancia frente a los abusos. Y en este caso creo que los abusos sexuales obligan al Papa Francisco, y me parece muy bien lo que ha hecho, de primero pedir perdón a las víctimas y segundo llamar a la conferencia episcopal para tomar medidas. Yo quiero contar que hace pocos días conversé con un obispo importante, no voy a dar su nombre, y él me dijo: yo le relaté al Papa lo que había ocurrido respecto a abusos sexuales y mi opinión en relación al obispo Barros. De modo que hubo algunos obispos que dijeron lo que estaba sucediendo y otros que no lo hicieron. Tú mencionaste al nuncio. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque es el emisario del Papa, el emisario diplomático en Chile. Yo creo que lo que tiene que suceder después de esta reunión con todos los obispos y los cardenales es alguna conclusión resolutiva. Estoy de acuerdo con Patricio que quizás esto no ocurra de inmediato, pero el resultado tiene que ser un resultado categórico, un resultado ejemplar, porque esto está siendo mirado a nivel internacional por toda la opinión pública mundial. De modo que yo espero que el Papa Francisco haga lo que tiene que hacer y lo que por lo menos ha insinuado desde el momento en que citó a las víctimas a pedirles perdón. Sí, Luis Larraín. Sí, es cierto lo que dice Heraldo de que este caso ha tenido mucho interés internacional, lo que está ocurriendo en la Iglesia chilena y las decisiones que vaya a tomar el Vaticano y el Papa al respecto. Pero yo creo también, y lo digo igual que Patricio como católico, yo creo que también hay una tremenda esperanza y expectativa en los católicos chilenos, porque resulta que lo que ha ocurrido acá es que durante muchos años en la Iglesia Católica chilena ha habido situaciones de abuso que son inaceptables, que son cometidas por personas, por sacerdotes, abusando de su calidad de tales en una institución cuyos objetivos son totalmente contrarios a eso, y por lo tanto esto ha remecido a la Iglesia chilena, a los fieles, a los seminaristas, a los sacerdotes, y por lo tanto creo que lo que decida el Vaticano ahora es extraordinariamente clave para efectos de ver hacia dónde sigue la Iglesia chilena. Porque si hay una decisión que no está de acuerdo a las expectativas que se han creado por esta convocatoria del Papa, yo me temo que esta convocatoria va a ser contraproducente. Para decir, aquí
se ha firmado una expectativa de que efectivamente va a haber medidas y va a haber correcciones en el actuar de la Iglesia Católica chilena que estén en la línea de dejar atrás lo que sucedió y en la línea de que hacia el futuro la Iglesia esté preocupada de estos temas, favorezca especialmente a las víctimas, etcétera. Si ello no ocurre, yo creo que va a haber una gran desilusión en la Iglesia Católica chilena. Y por lo tanto, creo que el Vaticano tiene que ponderar esta situación. Yo creo que no se trata de porque algunos están haciendo contabilidad, que tiene que haber tantos obispos fuera. No, yo creo que eso no. Yo creo que las cosas, digamos, simplemente se revelan por sí mismas. Y las decisiones que tome el Vaticano respecto a esto van a ser en el corazón de cada católico chileno, obviamente también de todos los chilenos, no quiero remitir a los católicos, pero de cada católico chileno, en el corazón de cada uno de ellos va a haber una evaluación respecto a si esto fue justo, si esto fue proporcionado a la magnitud del problema que tenemos. Si no lo es, yo creo que va a haber una gran desilusión. Y por lo tanto, creo que es muy importante lo que está pasando ahora en el Vaticano desde el punto de vista de la Iglesia Católica chilena, porque uno lo ve y hay mucha inquietud, mucha desilusión, mucha desazón en mucha gente. Y desafección también. Y desafección. Y por lo tanto, si es que la reacción no es proporcionada, porque hay gente que dice, y aquí entra todo tipo, los vaticanistas, vaticanólogos y todo lo demás, dicen, no, el Vaticano nunca toma decisiones tan drásticas y por lo tanto no va a haber. Mira, la forma no es tan importante, yo creo que lo importante es el fondo, y yo creo que cada católico en su corazón va a ponderar si es que realmente aquí se está avanzando en el sentido de sancionar conductas indebidas y sobre todo de hacia el futuro crear una cultura distinta en la Iglesia Católica chilena. Y si se entregó la información a la justicia ordinaria también. También eso forma parte de todo. Así que yo creo, no sé, yo estoy también esperanzado, pero hago esta, por así decirlo, advertencia en el sentido de que aquí puede haber una situación en la cual todo lo que se ha avanzado desde el momento en que el Papa Francisco manda esta carta a los chilenos y dice y recibe a los afectados por estos hechos, si es que ese espíritu, esa esperanza no se traduce en cosas concretas, puede haber una gran desilusión. Sí, Alberto Mayor. Sí, muy simple. Esto lo más probable es que siga agrandando el gran problema de retención de fieles que tiene la Iglesia Católica en Chile, que ha ido perdiendo a gran velocidad en los últimos años. En general se han ido hacia los sectores evangélicos y otras formas de protestantismo. En esos sectores, desgraciadamente, no habiendo una estructura general política articuladora que permita una cierta administración, hay un caos cuyo único control y dominio está basado en aquellos literalmente inversionistas en ese mundo que tienen radios y toda clase de medios de comunicación y que desgraciadamente cumplen roles que están en el límite directamente de una evangelización que incluye la política. O sea, son personas que yo escucho siempre las cosas que no entiendo y escucho mucho las radios evangélicas y se habla mucho de política de manera muy, muy pedestre y se habla directamente, por ejemplo, se hace publicidad diciendo y entonces llegarán los tiempos mejores, ¿ya? Justo antes de la elección. O sea, cosas así que me parece que son bien imprudentes desde el punto de vista religioso. Se abre la puerta hoy día a un aumento en ese sentido. Bueno, otro tema... Perdón, Cecilia, yo sé que... Patricio Zapata. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo digo, yo no estoy esperando el número de obispos cuyas cabezas rueden. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que dice Luis? ¿Qué es lo que mi corazón está esperando? Que dejemos de tener pastores y dejemos los católicos de estar mirando a la sociedad como desde un castillo rodeado y sitiado, donde estamos viendo enemigos, porque esa lógica es la que te lleva a veces a no aceptar la crítica porque ves detrás a un enemigo, porque ves una conspiración de la prensa, de los grupos de tal ideología o de tal punto de vista, y tú empiezas a protegerte contra las denuncias, empiezas a protegerte contra las demandas, y la Iglesia verdadera, perdón que lo diga porque suena muy... no es la que está encerrada en un castillo, es misionera, y su verdadero enemigo no es
el que tiene la ideología de género, no es el que tiene el plan de no sé qué. Su verdadero enemigo es la soberbia, la falta de amor, la falta de cariño. Y lo que ha pasado aquí es que nos faltó amor y cariño, y estábamos absolutamente encerrados en protegernos y proteger supuestamente a la Iglesia de sus enemigos. Entonces, esa actitud, que es una actitud de base, tiene que cambiar radicalmente. Nunca más defendernos de unos enemigos, porque eso lleva a la lógica de proteger entonces al que está al lado, de no creerle al que denuncia, porque probablemente es un conspirador que quiere destruir a la Iglesia, ¿eh? Y obviamente, amor, ¿eso se va a notar o no se va a notar? Y eso lo vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años. Cambia el tono, cambia la práctica, y ahí vamos a poder decir que valió la pena todo este tremendo ejercicio. Y no olvidar que la Iglesia Católica fue la voz de los sin voz durante la dictadura, y eso no hay que olvidarlo nunca. Alberto Mayol, tú como integrante del Frente Amplio, quería preguntarte tu opinión y qué crees que va a suceder con esta posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Salud, el ministro Santelices. Recordemos que esto es a propósito que la Contraloría declaró ilegal los cambios al protocolo de objeción de conciencia en la despenalización del aborto en 13 causales. Bueno, y el Frente Amplio ha tomado la decisión, tienen los votos para dentro del Frente Amplio para decir sí, pero tienen que buscar si hay agua en la piscina en el Parlamento. Yo creo que, Alberto. Yo creo que obviamente hay que buscar la cantidad de votos para llegar a la acusación constitucional. Lo importante es que la acusación tiene sentido. Eso es lo importante. Lo importante es que tiene sentido porque aquí tenemos un ministro que ha buscado, y un gobierno que ha buscado por todas las vías posibles, que no son la legislación, sino que son vías administrativas, anular los efectos, que es algo que se hace mucho en Chile por parte de la derecha, anular los efectos políticos, jurídicos, reales, sociales de las legislaciones aplicadas en el Congreso. O sea, cuando tú empiezas a través, ya sea de toda clase de un protocolo, que ni siquiera es el reglamento, a dirimir cuestiones que están en la legislación, se empieza a notar que efectivamente hay ese tipo de esfuerzo. Yo creo que en ese sentido la acusación tiene fondo, y lo importante es ver que ahora el ministro está en una posición muy, muy incómoda, porque efectivamente se anula la estrategia fundamental que ha tenido la derecha respecto a los poquísimos avances que se han hecho con anterioridad, donde ellos intentan desnaturalizarlos por estas vías que son completamente ilegítimas. Sí, yo discrepo fundamentalmente, Alberto. Yo creo que aquí hay una diferencia, primero, de opiniones, de fondo, respecto al tema del aborto en 3 causales y respecto a la objeción de conciencia. Hay posiciones distintas. Está bien, pero está dirimido en la ley. Segundo, está dirimido en la ley, tanto por lo que aprobó el Congreso como por lo que dijo el Tribunal Constitucional. Recordemos las cosas. Había mucha especulación en el sentido de que el Tribunal Constitucional iba a parar la ley del aborto en 3 causales. El Tribunal Constitucional no hizo eso. El Tribunal Constitucional aprobó, digamos, y dijo que eran constitucional las 3 causales, pero hizo una prevención respecto al tema de la objeción de conciencia. Ahora, hay una interpretación distinta de ambos gobiernos, del gobierno de Bachelet y del actual gobierno de Piñera, respecto a cuál es el texto que debiera regir a partir de la aprobación de la ley y del dictamen del Tribunal Constitucional. Entonces, hay una objeción últimamente de la Contraloría respecto al protocolo que dictó el Ministerio de Salud. También hubo objeción de la Contraloría al protocolo que dictó el gobierno de Michelle Bachelet. Exacto. Entonces, yo quisiera saber entonces si el Frente Amplio también va a apoyar una acusación constitucional contra la ministra de Salud de Bachelet, porque el protocolo tampoco se ajustó a lo que dice la Contraloría. Es que entonces, ese protocolo fue en la forma y no el fondo. Esa es la diferencia. Y en este caso es forma y fondo. Sí, forma y fondo. Y lo que queda ahora es discernir si efectivamente la Contraloría tiene facultades para hacer eso o no. Y segundo, lo que queda es esperar qué es lo que va a hacer ahora el Ministerio de Salud, porque lo que debiera tratar de hacer el Ministerio de Salud es hacer un protocolo o decreto, un reglamento con un decreto supremo que en definitiva haga posible que esta ley se cumpla y que se cumpla por la vía de que efectivamente se realicen estas prestaciones y todo lo demás. Entonces yo creo que si uno actuara de buena fe en política, primero tendría que esperar cuál es ese reglamento antes de hacer una acusación constitucional.
Patricio Segundo, Zapata, sí. o si no, si hace la acusación constitucional, tendría que ser una acusación constitucional contra la ministra de Salud del Bajo gobierno esa de Bachelet. lógica, si no funciona el Cosa que reglamento, a mi juicio tampoco corresponde, bajo esa porque lógica, si no aquí funciona hay el reglamento, diferencias de opinión y hay diferencias jurídicas. Entonces, veamos primero cómo resolvemos como sociedad. Ya sabemos que la mayoría de este país, contra la opinión de una minoría, ha definido de que tiene que haber aborto en esas 3 causales. Entonces, yo creo que habla muy mal de nosotros como sociedad, de que no seamos capaces de ponernos de acuerdo cómo se va a manifestar efectivamente en Chile la voluntad del legislador. Creo que debiéramos tratar de hacer ese esfuerzo. Patricio Zapata, nos queda muy poquito. Constitucional. Sí, Oye, Heraldo, mira, sí, Patricio. Este es un tema, nos queda muy poquito. Sí, este es un tema que tiene su especificidad y podemos discutir en concreto lo que dijo el Contralor. Yo creo que no es bueno que le demos al Contralor el carácter de un oráculo infalible, porque las mismas personas que hace 10 días estaban crucificando al Contralor por su decisión sobre el decreto promulgatorio del CERNAC, diciendo que era increíble lo que estaba haciendo, después elevan su dictamen sobre este tema a la categoría de las tablas de la ley. Hay que acatar los dictámenes del Contralor, pero muchas veces los dictámenes de la Contraloría resuelven cuestiones opinables. Todos los años hay 5, 6 o 7 actos administrativos de los gobiernos que son representados, que son objetados. Transformar eso en un argumento per se para destituir a un ministro sienta un pésimo precedente. Yo creo que aquí la mayoría opositora al presidente Piñera tiene que tener una decisión política. ¿Va a ser la representación de un decreto por parte del Contralor el argumento suficiente para destituir a un ministro? De hecho, no es el argumento único. Bueno, sí, por eso digo, veamos, porque si es el único, vamos a entrar en una espiral bien complicada. Ya tenemos malos precedentes con Yana Proboste destituida y luego con Harald Beyer destituido. En mi opinión, 2 ejercicios inadecuados de esta facultad. El presidente Allende sufrió bajo su gobierno porque una mayoría opositora confundió, yo creo, la objeción jurídica con la oposición a las ideas y destituyó no 1, no a 2, no a 3, sino que a 9 o 10 ministros del presidente Allende. Entonces, ese es un mal precedente para nuestro presidencialismo. Yo lo que le pediría al Frente Amplio es que haga un estudio acucioso y que fundamente bien, porque simplemente acusar y destituir a un ministro porque no estamos de acuerdo con su mirada sobre un tema. Entonces está estudiando antes del fallo. Ojo. Bueno, quizás el ministro de Salud debiera corregir sus errores y llegar a un consenso respecto al nuevo reglamento, que ni siquiera lo consultó con el presidente de la República y ni siquiera lo consultó con el ministro del Interior. Bueno, vamos cerrando ya el primer café. Heraldo Muñoz se va bien apurado porque va a inscribir su candidatura, ¿verdad?, a la presidencia del PPD. Así es. Yo le quiero desear mucha suerte, porque si le va bien, el flanco izquierdo queda abierto y nos lo llevamos. Muy bien. Ya. Nuestra postura será progresista, Alberto, tú vas a ver. Y vamos incluso a llegar a acuerdo con algunos miembros del Frente Amplio. Eso no me queda ninguna duda, ya tienen acuerdo con alguno, por lo menos. Aquí eso se pone interesante para otra conversación. Para el próximo lunes, Heraldo Muñoz, Alberto Mayol, Patricio Zapata y Luis Larraín, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM. Nadie te da más. Banco Vice, simple para ti. CMR Falabella, para los que quieren más. Reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.